Imagina caminar solo en la madrugada. Las calles vacías, la neblina cubriéndolo todo. De pronto, escuchas un llanto desgarrador, un grito que rompe la calma. ¡Ay, mis hijos! Muchos corren. Otros, paralizados, no logran escapar. Pero todos coinciden en algo: ese llanto no es humano. Hoy exploraremos los orígenes, las múltiples versiones y los testimonios reales de una de las leyendas más oscuras y aterradoras de Latinoamérica, La Llorona. La pregunta es: ¿estamos frente a un mito ancestral o frente a un terror que aún sigue caminando entre nosotros? Los primeros registros de La Llorona se remontan a tiempos prehispánicos. Entre los mexicas se hablaba de Cihuacóatl, una deidad asociada con la maternidad y con la muerte. Según crónicas de frailes españoles, se escuchaban en la noche los lamentos de una mujer que gritaba: «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Un presagio del sufrimiento que llegaría con la conquista. Algunos historiadores creen que esta figura fue un símbolo de la angustia de todo un pueblo que sabía que se acercaba la destrucción de su mundo. Con el choque cultural de la llegada de los españoles, la figura de Cihuacóatl se mezcló con las historias católicas y coloniales, transformándose poco a poco en el espectro que conocemos hoy. Durante la época colonial, la historia cambió de forma. Ahora se contaba que La Llorona fue una mujer mestiza, profundamente enamorada de un caballero español. Tuvieron varios hijos, pero cuando él decidió casarse con una mujer de su mismo linaje, la joven cayó en la desesperación. Una noche, cegada por la rabia y la tristeza, llevó a sus pequeños a la orilla de un río. Y allí, entre gritos y lágrimas, los sumergió hasta que dejaron de respirar. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó suicidarse. Pero la condena fue peor. No pudo descansar en paz y su alma quedó atrapada en este mundo, condenada a buscar eternamente a los hijos que ella misma arrebató. Desde entonces, su espíritu vaga por calles, ríos y pueblos, con un lamento que hiela la sangre: «¡Ay, mis hijos!». La figura de La Llorona se extendió por todo el continente. En Guatemala, se habla de una mujer que aparece vestida de blanco, con un rostro cadavérico. En El Salvador, su llanto es presagio de muerte. Si lo escuchas de lejos, significa que está cerca. En Texas y Nuevo México, comunidades enteras aseguran que su espíritu se aparece en ríos y caminos solitarios. Lo inquietante es que, aunque cambien los detalles, el núcleo de la historia siempre es el mismo: una madre, sus hijos perdidos y un lamento que traspasa generaciones. Pero lo más perturbador no es la leyenda, sino los testimonios. Miles de personas afirman haberla escuchado o visto. En Puebla, un grupo de policías reportó en 1986 haber escuchado gritos femeninos en la madrugada, a la orilla de un río. Cuando buscaron el origen del sonido, encontraron el agua en movimiento. Pero nadie estaba allí. En Hidalgo, familias enteras aseguran que durante las noches de lluvia, una mujer vestida de blanco camina entre las calles, llorando desconsolada. Algunos dicen que si te acercas, su rostro se transforma en una calavera. Incluso en foros de internet abundan testimonios de viajeros que escucharon el llanto en carreteras desiertas, acompañado de una sensación de frío sobrenatural. Los investigadores del folclore sostienen que La Llorona es una mezcla de tradición indígena y católica. Un mito que evolucionó con los siglos para dar sentido a tragedias humanas: la pérdida, la maternidad rota, el dolor eterno. Pero, si es solo un mito, ¿cómo explicamos los incontables testimonios? ¿Cómo explicar que en países distintos, con culturas diferentes, la misma figura aparezca una y otra vez? Tal vez La Llorona no sea solo un cuento para asustar a los niños. Tal vez sea un eco real, un espectro que se niega a desaparecer. Ahora dime tú, ¿qué opinas? ¿La Llorona es solo un mito transmitido por generaciones, o una entidad real que aún camina entre nosotros? Recuerda, si alguna noche escuchas un llanto lejano, no te confíes. Si parece estar lejos, puede que en realidad esté justo detrás de ti. Esto fue Ecos del Miedo. Suscríbete y acompáñanos en la próxima historia que te quitará el sueño.